Bueno, pues ahora vamos con esta segunda parte que dice Iván. Aquí lo que vamos a hacer es, voy a presentarles algunos proyectos que están en la exhibición de Exteresa, como de manera muy breve, y a partir de ahí brincarnos a la obra de artistas, de otros artistas que revisan o que tienen proyectos similares, no solo mexicanos, sino de otros sitios. Esta es la sesión prácticamente que viene en la Exteresa, a partir de la cual Iván me extendió la invitación para venir. Creo que un par de ustedes estuvieron ahí en lo de Exteresa, entonces pues vamos a ver lo mismo, sí, perdón. Y bueno, entonces esta parte se llama la agonía del poder. Básicamente lo que me interesa con esta selección de artistas y con la selección de obras que les voy a presentar es que está más pensado como un diálogo, ¿no? Entonces no quiero yo estar hablando como tanto, también quiero como que intentemos establecer una dinámica en donde pues, ustedes participen también, estemos discutiendo las ideas que estamos hablando. Muchas de estas ideas se tocan en la bibliografía que les di, o que les pasé, los títulos. Mucho de eso debe estar disponible en PDF en internet. Y más, lo que me interesa aquí es que seamos capaces de pensar la práctica artística como un hecho político, a partir de la óptica de estos distintos creadores de contextos y nacionalidades diversas. Entre las preocupaciones principales de ellos se encuentran ideas como identidad nacional, la legitimidad de las instituciones que nos rigen, la posibilidad o no de una ideología, y cómo todo sistema ideológico termina siendo susceptible al colapso, ¿no? El contexto global es un contexto de emergencia, como todos sabemos. Es un hecho que resulta evidente incluso en los entornos más próximos a nosotros. Lo que quiero que logremos en conjunto en esta sesión es que estimulemos una posición crítica frente a este contexto en crisis, y sobre todo que a partir de este ejercicio de reflexión podamos concebir al arte contemporáneo o a su práctica como una estrategia, o como una toma de posición ante una realidad que nos está rebasando en todo momento, ¿no? La agonía del poder es una colección de textos breves de Baudrillard, editados por Semiotext, de ahí tomé el título. Son textos que él dictó como conferencias, editados por Silver Lothringer. Y algo que me interesa mucho, no vamos a hablar a profundidad de las ideas de Baudrillard ahora, muchos de ustedes serán familiares con ellas, pero algo que me interesa mucho es esta idea de Baudrillard de que la política y la economía están sobre todo gobernadas por un impulso de muerte, ¿no? Esto es algo que generalmente no se toma tan en cuenta cuando se habla de él, principalmente lo que siempre se destaca es su idea de simulacro, la seducción, la fatalidad, el éxtasis, pero algo de lo que Baudrillard habla también en relación a Marx específicamente es que hasta Marx los filósofos estaban satisfechos con interpretar el mundo, ¿no? Pensando, y ahora el mundo debe ser cambiado, eso es lo que él propone. O sea, le interpela diciendo que una transformación del mundo no es necesaria porque de todas maneras va a suceder. Es lo que nosotros necesitamos es interpretar estas transformaciones para que el mundo no lo haga por sí mismo y terminemos fuera de estas transformaciones. O sea, como tomar posición. Y también me interesa que revisemos, o sea, que estemos pensando en la idea de Marshall Bergman. Marshall Bergman, el texto icónico de Marshall Bergman es el de todos los sólidos se desvanecen en el aire, que seguramente muchos de ustedes lo conocen ya. Sobre todo es una discusión entre pues es filosofía postmarxista que tiene que ver también con una distinción entre modernidad y modernismo, pero una cosa que me interesa que destaquemos de Bergman es su posición en tanto a que pensar en una idea de sistema como tal es ingenuo en estos momentos, ¿no? O sea, el problema mismo de nuestro momento es que es una serie de situaciones completamente aleatorias, inestables e impredictibles. Entonces, de ahí depende nosotros como, o sea, retomando también un poco, pues incluso la idea budista de que nosotros no podemos cambiar nada, simplemente lo que podemos controlar es cómo nosotros nos enfrentamos a estos cambios y cómo nosotros asimilamos y reaccionamos a ello, ¿no?
Algo que me interesa que destaquemos en estos creadores que vamos a revisar es la capacidad de cada uno de sus proyectos para subvertir estas representaciones del poder, el poder entendido como una idea amplia, o sea, en un sentido amplio. Son artistas que se aproximan a la imagen como un hecho político y que consideran su propio quehacer, su propia práctica artística como un acto de emancipación de las estructuras dominantes. Si lo vemos desde una estética anarquista tradicional, la estética anarquista tradicional, por decirlo de alguna manera, otorga más valor al acto creador que a la obra finalizada, ¿no? Entonces, era un poco lo que yo les decía, que a mí en realidad no me interesa crear objetos, me interesa crear un objeto como un contenedor de una idea, como un vehículo, ¿no? A final de cuentas, todo acto de creación termina siendo también una forma de acción social, que no activismo, ¿no? Que es algo que también hablamos un poco antes de, pues, en la primera parte de la sesión. Sin embargo, el panorama del arte contemporáneo ahora pues es muy complejo. Es difícil balancear prácticas que tocan este tipo de temáticas porque no podemos ignorar sus interacciones con el mercado y con las instancias de legitimación del mundo del arte internacional, ¿no? Entonces es un balance bien delicado. Por eso a mí me interesa también resaltar la importancia de estos procesos de negociación. También tenemos que pensar en este concepto de crítica asimilada que estaba presente en la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, ¿no? Teniendo esta pregunta en mente. O sea, ¿qué es lo que evita que el trabajo de estos creadores funcione en ese sentido? O sea, todos tenemos claro a qué me refiero cuando digo crítica asimilada. ¿No? Bueno, cuando crítica asimilada es el espacio que ciertas superestructuras tienen previsto para la crítica, o sea, para manifestaciones críticas que al final de cuentas terminan fagocitando, y estas manifestaciones críticas lo único que hacen es legitimarlas, ¿no? O sea, es como una falsa crítica, es algo que un sistema político, un sistema social espera para legitimarse, y que ellos mismos crean el espacio. Entonces pensemos cómo funciona la protesta en México en ese sentido, ¿no? O sea, de ahí un poco la reflexión en la serie que les mostraba del ejercicio sobre el mutismo selectivo, y mi interés en la materialidad de la protesta, pues a final de cuentas este tipo de manifestaciones, este tipo de demostraciones están controladas por los sindicatos, que son igual o más corruptos que el Estado, ¿no? Entonces eso es la crítica asimilada. Bueno, entonces digo, nos vamos a ir rápido porque es bastante material, pero para los que no han visto, esta es una vista de mi instalación del Exteresa. Esta es el Exteresa, la exposición se llama La tradición de todas las generaciones muertas. Es una cita directa de Marx, del 18 Brumario. La cita completa es: la tradición de todas las generaciones muertas oprime el cerebro de los vivos como una pesadilla, ¿no? Entonces Marx se refiere en este sentido a cómo las ideas de las generaciones anteriores de alguna manera nos están predeterminando a ciertos comportamientos aprendidos, que también, o sea, esto se puede analizar incluso desde perspectivas tan distintas como psicoanálisis, ¿no? O sea, podemos ver estas conductas aprendidas y bueno, esta es una serie que se llama, es la serie central del proyecto. La invitación del Exteresa vino, no sé qué tan familiares sean con la historia de Exteresa, pero a muy grandes rasgos, Exteresa se fundó en 1993, fue el primer centro de arte contemporáneo que el gobierno específicamente dio a un grupo de artistas que lo solicitaron, le solicitaron el inmueble, entre ellos está Lorena Wolfer, Leo Tarcisio, que fue director, y pues varios más, ¿no? Principalmente está dedicado al performance y al arte sonoro. Tuvo un muy buen momento con Guillermo Santamarina. Posteriormente de Guillermo pues tuvo un momento de franca decadencia con la administración de Carlos Jaurena. En mi perspectiva muy personal, la administración de Carlos Jaurena casi destruyó el lugar. Hace 2 años, Sergio Jaurena, entran Iván Edesa, Sofía Carrillo y Pedro Ortiz, dedican el primer año de su gestión a una reforma administrativa, y el segundo año ya empieza propiamente con su programación, ¿no? Entonces menciono esto porque creo que también es importante que ustedes estén al tanto de cómo operan estos procesos de negociación que hablamos, cómo operan este tipo de espacios y cómo una persona puede determinar el rumbo del espacio o no, ¿no? Entonces creo que Iván y Sofía y Pedro lo están haciendo muy bien ahora.
Como ustedes saben, Iván Edes es artista también, Pedro Ortiz igual, Sofía Carrillo es investigadora, gestora sobre todo. Bueno, entonces la invitación a la exposición vino hace 2 años. Como mencionaba en la primera parte, mi última muestra individual institucional fue en México, fue en el 2011, en la Sala de Arte Público Siqueiros, se llamaba Poéticas del Deshonor, y desde entonces yo no había mostrado individualmente en un museo en México. Principalmente estuve fuera casi todo este tiempo, apenas volví el año pasado, y también es gracioso porque cómo funciona el Circus en México, porque si usted, o sea, si no estás presente, es como si no existieras, ¿no? Es bien gracioso. Pues casi generalmente yo muestro en el extranjero y en México no me invitan a nada. O sea, creo que en estos 7 años que estuve fuera de México, estuve apenas en unas fuerzas colectivas. Entonces me interesaba mucho, el acuerdo era que mostráramos obra específica o proyectos que ya existentes que se relacionaran entre sí, pero que no se hubieran mostrado en México. Esta es una serie de textiles, una serie de gobelinos de gran formato. Varían un poco las dimensiones, la constante es el ancho, son 3 metros, y son libros de propaganda intervenidos, con precios de descuento, se llama Rebajas Ideológicas, es una serie en proceso. Aquí están Marx, Lenin y Mao, va a seguir creciendo. Y este es el proyecto. Creo que la exposición del Exteresa funciona a partir de 3 ejes principales, 3 proyectos principales que ahorita los vamos a ver. Otra cosa que me interesaba y que creo que también está muy presente en los artistas que vamos a ver ahora, regresando a Baudrillard, es que se reconocen conceptos claves en su producción intelectual, en la producción de cada uno de estos creadores, ¿no? O sea, Baudrillard hablando de que la idea que la realidad ha desaparecido como tal, que la realidad no existe más, o sea, que la realidad es solo una red de simulacros ahora. Y la segunda, que es mucho más interesante, es cómo esta misma desaparición se convierte en un desafío simbólico en mi vida. O sea, en suma estamos hablando de una descomposición, o sea, de un proceso de degradación, un proceso de descomposición, de evaluación, entendido en un plano expandido. Entonces, específicamente creo que esta serie se relaciona con la idea de Baudrillard, que dice que la política es más que nada un juego de ídolos y marketing, que es algo en lo que quiero que reflexionemos con la obra que vamos a revisar, ¿no? Entonces la narrativa que yo intenté construir en el proyecto de las generaciones muertas viene sobre todo a partir de reconocer las claves del colapso, las fisuras existentes en este gran proyecto ideológico radical del mundo bipolar, ¿no? O sea, comunismo, capitalismo, que ahora ya es completamente obsoleto y está completamente devaluado y atomizado, que creo que es un detalle del gobelino de Mao. Como les digo, son libros de propaganda intervenidos. Los libros son material que yo tengo en mi archivo. Mi archivo son documentos, son fotografías, son todo tipo de objetos. Esta es una primera edición del libro rojo en rumano que compré en Bucarest cuando estaba haciendo otro de los proyectos que vamos a ver ahora. ¿Qué les dice esto? O sea, ¿qué les dice esta imagen así como de golpe? ¿Nada? Bueno, yo ya vi la exposición, pero pues las etiquetas van rebajando los precios del libro porque pues no se vende o ya no funcionan, entonces para que se vendan les van bajando los precios y es como esa parte de la devaluación de la ideología. Pues sí, es como una metáfora muy directa de eso, ¿no? Pero al mismo tiempo también algo que me interesaba en esta serie es el proceso de producción. Si entendemos el valor de la idea de trabajo en un contexto marxista y cómo este trabajo genera plusvalía no para el obrero, sino para el dueño, digamos, y la labor invertida en esto, ¿no? Entonces creo que ahí hay un juego entre la manera en cómo se construyen estos grandes objetos de lujo que al final de cuentas eso terminan siendo con este contenido, ¿no? O sea, creo que ahí les hablo un poco de la forma paradójica en la que me interesa estructurar mis propios proyectos. Lenin es un libro de San Petersburgo,
Y este fue el primer proyecto, que detonó, o sea, el primero que hice a partir de la exhibición, de la invitación de Iván para hacer la exposición. El X3 es un espacio sumamente complicado en términos espaciales. Me tardé un año en resolver espacialmente el lugar. Es un lugar con una carga muy fuerte, histórica y de todo tipo, sobre todo por este giro de misión que quieren hacer ellos ahora también. Y entonces lo que decidí fue un montaje muy sobrio. Es un montaje completamente minimal. Digo, como podemos ver aquí, lo único que hay en la nave central son los tapices, porque creo que el tipo de ideas y el tipo de obra que se está mostrando necesita un espacio muy concreto, un espacio que respire. Entonces ese fue mi acercamiento. Y creo que también el tipo de obra que terminamos seleccionando obedecía a... Me interesa mucho la idea de ruina en esta exposición, no solo ruina igual, entendido en un concepto expandido, o sea, porque hay distintos tipos de ruina. Una ruina no es nada más como física, o sea, hay ruinas ideológicas, hay ruinas psicológicas, hay ruinas de todo tipo. Entonces era como pensar un poco la idea de vestigio, la idea de materialidad, la idea de lo que se quedó detrás. Entonces, pues era eso. Este fue como les decía, el Ovelino que inició el proyecto. Este se compró en Donceles. Como ustedes saben, está a un par de cuadras del X3 en las librerías de usado, en las librerías de ocasión, las que se hacen a través del tiempo y no sé qué. Ahí consigo mucho de mi material. Tienen, hay unos sitios más especializados que otros en este tipo de objetos, pero en general es un sitio al que acudo mucho para generar mi archivo. Esta es una de las obras que pertenece a la serie de ejercicios sobre mutismo selectivo. Eso es una pancarta de protesta cancelada sobre una base blanca en el altar mayor del X3. Algo que no sé si me molesta, pero que creo que es significativo mencionarlo. Bueno, la exposición, si quieren verla, está abierta hasta el domingo ya. O sea, ya se empieza a desmontar el lunes. O sea, mañana y pasado mañana son los últimos días. Pero yo la iluminé para noche, porque inauguramos en noche, pero el museo está abierto de día. Entonces la exposición cambia muchísimo. Entonces por eso les estoy mostrando así es como a mí me gusta que se vea, pero así no se ve. Y bueno, entonces a mí me remitía esto incluso como a una escultura cuasi religiosa, ¿no? Como a un Jesucristo ahí bajado de la cruz, o una especie de piedad. Y bueno, entonces vamos. La obra se llama Un acto de abuso de poder, que es el texto que está en la manta. Entonces vamos a estructurar esta discusión en tres principales ejes temáticos, no solo a partir de los proyectos míos que les voy a mostrar, sino también en los proyectos de los otros artistas. Es ruina, fisura y reconfiguración. Entonces, pues empezamos.